Bueno, gracias por estar con nosotros en este día y feliz fin de semana del 4 de julio. Espero que estén disfrutando con sus familiares y amigos. Espero que sea un fin de semana de bendición. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos. Soy uno de los pastores acá en Iglesia Familiar y estoy tan contento de poder traer la palabra del Señor en este día. Y estoy tan agradecido del Señor de que te conectaste con nosotros en el día de hoy. Ya que sé que muchas personas están de pachangón por todos lados, pero has tomado un tiempo para el Señor y creo que es una inversión que más adelante en tu vida no va a venir atrás vacía. Creo que es una inversión excelente. Y en esta mañana, como habíamos hablado, seguimos en nuestra serie Valor Veraz. Y hemos estado estudiando el libro de los jueces por las últimas 5 semanas. Y estamos en semana número 6, que hemos estado estudiando los jueces que no son jueces como tú y yo los conocemos hoy en día, que se paran y tienen su martillo y ellos juzgan contra otros, pero sino que son personas que Dios levanta como caudillos o libertadores para el pueblo del Señor. Y es importante, en el día de hoy quiero hablarte un poquito sobre el tema influenciados por Dios. Y creo que es importante saber de el poder que tiene la influencia. La influencia es algo que tiene mucho poder en nosotros. Nosotros somos influenciados por personas que están alrededor nuestro y también somos influenciados por la cultura en la cual nosotros vivimos. Y desafortunadamente esas dos cosas no los podemos evitar para nada. Así de que hay una influencia que viene de mis amistades, de mi familia, de mi esposa si estoy casado, de mis hijos, de las personas que están a mi alrededor. Y también hay una influencia de la cultura en la cual yo vivo. Especialmente nosotros que estamos en los Estados Unidos, aquí la cultura norteamericana tiene su influencia. Pero para el creyente tiene que tener cuidado porque necesitamos ser más influenciados por la palabra de Dios y por Dios de la influencia que tiene la cultura en nosotros. Tenemos que resistir a lo que el mundo está diciendo en la influencia que quiere dar en nosotros y tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Tú sabes que en el año 2008, después de la debacle económica que hubo en los Estados Unidos y financiera, yo me quedé sin trabajo. Estuve 18 meses sin poder trabajar. Ya a los 12 meses de estar buscando trabajo y no poder encontrar trabajo, decidí cambiar de carrera completamente. Y dije, voy a hacerme policía. Y bueno, empecé a hablar con personas que eran policías, tenía amistades que eran policías y empecé a buscar su ayuda y su modo de pensar. Y finalmente tomé la decisión, lo voy a hacer. Fui, busqué el dinero, pagué por la academia de policía yo mismo. Entré a la policía, estuve 6 meses en la academia de policía y llegó el día de la graduación. Yo invité a toda mi familia, invité a todos mis amigos, éramos como 40 personas que estaban con nosotros en ese día, celebrando esto que yo había terminado. Y terminé, me acuerdo que ese día fue tremendo, todo el mundo sacándose fotos y estuvo muy lindo. Después de haber terminado, vino donde mí mi abuela. Mi abuela, tú no la conoces, pero mi abuela tiene 94 años de edad. Y mi abuela se sentó conmigo y me dijo, David, yo quiero que tú sepas algo. Yo estoy muy orgullosa por lo que tú has hecho en tu vida. Yo estoy muy orgullosa por esto que tú has alcanzado en tu vida. Y de verdad de que eres un nieto ejemplar. Pero quiero que sepas que Dios no te ha llamado a ser policía. Y yo le dije, abuela, ¿cómo, abuela? Sí, no es que no hay nada malo con la profesión de la policía, pero Dios no te ha llamado a ti a ser policía. Yo le dije, ok, yo entiendo, abuela. Y mi abuela continuó diciendo, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a orar para que nunca te aparezca un trabajo de policía. Yo dije, pero abuelita querida, ¿cómo me vas a hacer eso? Yo necesito trabajo. Y mi abuela me dijo, no,
yo voy a empezar a orar para que nunca consigas trabajo como policía. Y tú sabes que empecé a ir a entrevistas en diferentes sitios y me acordaba de las palabras de mi abuelita que decía: te estoy orando para que nunca consigas trabajo como policía. Y yo decía, yo le tenía miedo porque usted sabe que las oraciones de la abuela son bastante directas a Dios. Dios contesta esas oraciones. Si Dios contesta las peticiones de las madres, más contesta la de las abuelas. Y cada vez que iba a una entrevista, el resultado era no. El resultado era no. El resultado era no. Gracias, abuela. Pero la verdad es que yo me dejé influenciar por amistades y me dejé influenciar por la cultura del mundo, diciendo que lo primordial no es lo que Dios te ha llamado a hacer, pero lo primordial es cómo tú proveer para tu familia, el cual la cultura quita de entorno o de la mente de que Dios es nuestro proveedor y empieza a poner la presión sobre el hombre diciendo: tú tienes que proveer, cuando Dios ha dicho: yo soy tu proveedor. Y me dejé influenciar. Pero la Biblia nos advierte a nosotros como creyentes, mi hermano, de que nosotros debemos de pensar y de actuar de una manera diferente. La palabra del Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los creyentes tenemos una forma en que Dios quiere que vivamos nuestra vida que es diferente. Jesús dijo que nosotros somos una ciudad en lo alto de una colina. Jesús también dijo que los que creen en Él somos la sal y la luz de esta tierra. Ahora, somos diferentes no porque nos veamos diferentes a otros, sino porque la mayor influencia en nuestra vida es la palabra de Dios y no el mundo que nos rodea. O sea, hay una gran diferencia entre el creyente, el cual sabe de que Dios es primero en él, y el resto de las personas que tienen a Dios, muchos ni tan siquiera en sus mentes. Aún la palabra del Señor nos lleva más allá, y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 nos dice lo siguiente, nos dice: no os conforméis a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no dejes que la influencia de la cultura te cambie quién tú eres, sino de que sé tú el que esté fomentando la palabra de Dios, creyendo en el fundamento que es la palabra de Dios en tu vida. Así de que Dios nos ha llamado a nosotros, sus creyentes, sus hijos, a vivir una vida en el cual la palabra de Dios es nuestra mayor influencia versus la cultura. Y hoy vamos a estar estudiando un líder en el libro de Jueces llamado Jefté. Y Jefté era un héroe extremadamente roto. Él estaba tan influenciado por el mundo que lo rodeaba que nunca pudo ser lo que realmente Dios quería que él fuera. Debido a estar tan influenciado por el mundo y la cultura cananea que estaba alrededor de él, se falló a sí mismo, le falló a su familia, le falló a su nación y más que nada le falló a Dios. Es trágica esta historia. La historia contiene algunos elementos realmente tristes y horribles. En su mayor parte, nosotros no queremos ser como Jefté. Queremos aprender del ejemplo que Jefté dejó para con nosotros. Así de que si tienes tu Biblia virtual o si la tienes en tu mano, vamos al libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a leer los primeros versos porque quiero llevarte poco a poco para que entiendas la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 11 del libro de Jueces. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Dice: Jefté el Galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta.
Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Y si en el día de hoy estás escribiendo y estás tomando nota, quiero hacer un paréntesis aquí para darte el primer punto en este día. Y el primer punto es que Dios utiliza al que Él quiera. Dios utiliza al que Él quiera. Vemos en la historia de Jefté de que Dios escogió a este hombre que era un hombre que venía de una relación fuera del matrimonio. Y eso lo vemos a través de toda la Biblia, como Dios no siempre usa los más inteligentes, ni siempre usa los más ricos, ni a las personas más articuladas, sino que Dios utiliza personas improbables para hacer el plan divino de Dios. Así de que si yo puedo entender esto en mi vida personal, eso lo que veo es la gracia de Dios. Esta es elección de Dios. Dios puede utilizar de gran manera, amigo y hermano que estás conectado, a tus hijos, a tus amigos, a tu iglesia, pero aún a ti mismo o a ti misma. No importa de dónde vienes, si vienes del barrio equivocado, si estuviste envuelto con las personas incorrectas, si tienes un entorno difícil en tu vida, o aún si has cometido errores en el pasado, el cual todavía en el día de hoy te persiguen, Dios puede usarte a ti. Así que en este día te digo, no dejes que nadie te diga que es demasiado tarde, ni que nadie te diga de que Dios nunca te puede utilizar por lo que has hecho, sino que Dios siempre está dispuesto a utilizar las personas que menos tú y yo pensamos que es posible. Ese pensamiento de que Dios no me puede usar es un pensamiento cananeo. Y en un momento te voy a estar hablando de eso y qué significa eso. Pero mira, Jefté, hijo de una prostituta con Galaad. Y en un momento te voy a explicar esto. Fue desterrado por sus hermanos, fue marginado por su familia y fue amenazado por sus hermanos. Aún así, Dios decide usarlo a él. Entonces, no te sorprendas cuando Dios te escoja a ti. Cuando Dios escoja a aquel hijo o aquella hija tuya en el cual tú dices, yo no sé qué va a pasar con la vida de ellos, no te sorprendas, porque Dios puede utilizar al que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Y en esta historia me fascina porque vemos de que Jefté se tuvo que salir de su casa para irse remotamente, y allá en el sitio donde fue, que no era de su familia, no tenía personas alrededor de él que eran buenas personas, sino de que llegó a este sitio completamente nuevo. Jefté se volvió de un muchacho, de una persona buena. La palabra del Señor dice que se convierte en otra persona. Se le reúnen unos hombres que eran sin escrúpulos, habla la palabra del Señor, y se iban a hacer unas fechorías con estos hombres. Así de que Jefté cambió por completo su vida. Y ahora ve conmigo al verso 4 del libro de Jueces en el capítulo 11 para continuar esta historia. Dice, después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Interesante, porque los ancianos de la tierra de Galaad eran los hermanos de Jefté. Y déjame hacerte un poquito de historia. El papá de Jefté se llamaba Galaad, pero la tierra donde ellos vivían, o el territorio, también se llamaba Galaad.
Y Galaad, el padre, tuvo sus hijos con su esposa legítima y tuvo un hijo fuera del matrimonio que se llamaba Jefté. Ahora los hermanos lo botan fuera de la ciudad porque no es el hijo de papi ni de mami, sino que es el hijo fuera del matrimonio. Y ahora se vuelve el tiempo en que las cosas, como decimos en buen puertorriqueña, se pone los huevos a peseta. Las cosas están difíciles, las cosas están complicadas porque hay un grupo de personas que se llaman los amonitas que vienen a atacar a los hijos de Galaad, a los hermanos de Jefté. Pero la palabra del Señor nos dijo de que Jefté era un guerrero valioso y valiente. Los hermanos, en ese tiempo no había social media para poner fotos, pero parece que los hermanos habían escuchado de lo que su hermano Jefté, o medio hermano Jefté, había hecho allá en Tob. Y fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo porque estaban amedrentados en contra de los amonitas. Verso 6 dice: ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Ahora los hermanos fueron a buscarlo y no fueron solamente a decirle ven a pelear con nosotros, sino que le dijeron ven, Jefté, y sé nuestro jefe. Interesante de que el hermano que nadie quería, que era del papá con una prostituta, ahora de repente quieren que sea el jefe de ellos. Interesante. Dice el verso 7, dice: Jefté le contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Interesante. Y quiero hacerte un paréntesis para explicarte lo que está pasando aquí, para que puedas entender un poquito. Y esto para todos mis amigos que les encanta la historia, te voy a dar un poquito de historia bíblica. La palabra del Señor dice que el Señor, en el libro de Génesis, vino un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham, Dios le prometió una tierra que se llama la tierra prometida. Y Dios le dijo que él iba a tener su descendencia iba a ser sin número, como la arena del mar. Dice la palabra del Señor que iba a ser su descendencia. Y el Señor le prometió una tierra a Abraham. Y esa tierra se llama la tierra prometida. Esta tierra prometida está hoy en el territorio donde está Israel hoy en día, en el Medio Oriente. Y Dios, cuando siguió bregando con la vida de Abraham y levantó a su nieto que se llama Jacob, pero le cambió el nombre a Israel. Ahora los israelitas se supone que fueran desde el sitio donde estaban con Abraham directamente a las tierras prometidas, pero pasando por el desierto ellos se desviaron, no creyeron en el Señor y cayeron en las manos de los egipcios, y los egipcios lo hicieron sus esclavos y estuvieron esclavizados por 400 años. Y Dios levanta a un caudillo que se llama Moisés, a un libertador que se llama Moisés. Y si tú sabes un poco de la Biblia, sabes de que Dios trajo lo que se llama las 10 plagas contra Faraón. Y Faraón finalmente dejó ir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo cruzar el Mar Rojo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, iban de camino a las tierras prometidas. El nombre de las tierras prometidas se llama Canaán. Iban en el desierto y el pueblo de Israel vuelve una vez más a hacer lo que no era justo ante los ojos de Dios. Empiezan a adorar otros dioses y el Señor los mantiene 40 años en el desierto. Durante ese tiempo muere el caudillo Moisés y Dios levanta a otro hombre que se llama Josué. Y Josué llevó a los israelitas a entrar a Canaán en guerra y tomar posesión de la tierra de Canaán. Pero mire esto, la tierra de Canaán no estaba desolada. La tierra de Canaán tenía diferentes tipos de personas que vivían en ella. Y ahora cuando entran allá, el Señor les pide a los israelitas que cuando entren se deshagan completamente de los cananitas. El Señor le dice: tú tienes que deshacerte de ellos. Ellos tienen dos opciones: o número uno, se convierten y sirven al Dios verdadero, o número dos, se tienen que ir a otras regiones a
vivir. Y el Señor quería que ellos hicieran eso para que ellos entendieran de que Dios es el Dios verdadero, y para que la influencia de los cananitas no cambiara el pensamiento de los israelitas. Ahora usted se pregunta: pastor, pero ¿quiénes son los cananitas? Déjame explicarte muy rápidamente. Ellos eran personas muy rudas, eran primitivos, eran despiadados, adoraban a dioses falsos, eran inmoralmente o eran muy inmorales sexualmente, no practicaban una buena higiene y no sabían lo que comían y bebían. Como consecuencia, sus ciudades estaban llenas de enfermedades. Ellos eran culturalmente abusivos contra la mujer y contra los niños. También se involucraban en todo tipo de rituales religiosos sexuales y practicaban sacrificios humanos a dioses, e incluso daban a sus propios hijos como sacrificios a estos dioses paganos. Y Dios le pide a ellos, a los israelitas, que los expulsen completamente de esta tierra. Te voy a decir por qué rápidamente. A mí mi abuelita me decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Dios no quería de que la influencia de estos pueblos fueran a cambiar el corazón de los israelitas. ¿Y se sabe lo que pasó? Los israelitas no los sacaron de allí y se empezaron a mezclar con ellos y terminaron adorando a los dioses de los cananeos. Y está interesante, porque ahora vienen los hermanos a buscar a Jefté de una tierra donde Jefté venía adorando a los dioses paganos, donde venía haciendo fechorías, donde estaba involucrado con hombres sin escrúpulos, y los vienen a buscar para que peleen contra los amonitas. Y cuando viene Jefté le dice: pero ¿por qué ustedes me quieren buscar a mí para hacer esto? Y los hermanos le dicen: bueno, es que nosotros sabemos que tú eres un guerrero valiente y te necesitamos. Y ahora Jefté dice: yo seré su caudillo o seré su jefe de guerra siempre y cuando el Señor me entregue los amonitas o guerreros amonitas en mis manos. Y dice la palabra del Señor que sus hermanos fueron al frente de toda el army que ellos tenían, en todos los soldados, y allí hicieron ese juramento. Y allí Jefté dice: si Dios me entrega a los amonitas, entonces seré yo su jefe. Y es interesante, vaya conmigo, vamos al verso 7 al 11 a terminar de leer esta porción de la Biblia para que usted lo vea. Dice el versículo 7, dice: Jefté le contestó: ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué quieren verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad, o los hermanos de Galaad, le dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté respondió: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras ser el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le dijeron: el Señor es nuestro testigo, haremos como tú digas. Versículo 11 dice: Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo y lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas las palabras en presencia del Señor. Y en este día, el punto número 2 que quiero que podamos estudiar de lo que ha pasado aquí es que Dios aborrece el pensamiento cananeo. Y usted se estará preguntando: pastor, ¿qué es lo que significa el pensamiento cananeo? El pensamiento cananeo, número 1, dice lo siguiente: el pensamiento cananeo dice: todo se trata de mí o de ti.
todo se trata de mí o de ti. Cuando lees el versículo 7 al 9, Jefté continuamente lo que habla es de que si me llevan a mí, si Dios me da a mí, si en medio de todo esto yo salgo vencedor, si en medio de todas estas cosas yo soy el que soy entregado, si Dios se rebaja a darme a mí lo que yo necesito, entonces yo haré por ustedes. Y es esa mentalidad de que todo se trata de mí. Cuando la mentalidad de Dios, hermano, que me escuchas en este día, es que todo se trata de Él y todo se trata de todos los demás. La palabra del Señor lo dice, y el Señor Jesús lo dijo de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de que esta vida no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene todo que ver con lo que Dios es, el plan que Él tiene y aquellos que están alrededor mío. Y es interesante ver cómo Jefté, aunque Dios lo estaba usando en medio de esto, su pensamiento todavía se ha quedado en que yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Ese pensamiento, mi hermano, es el pensamiento que nos lleva directamente a nosotros quedarnos en una vida completamente sola. Porque la realidad es que la vida se trata de Dios y de todos nosotros juntos y de los demás. Pero número 2, dentro de todo esto, el pensamiento cananeo dice lo siguiente: tengo que manipular a Dios. Tengo que manipular a Dios. Y mira lo que pasa en la historia de Jefté. Jefté lo ponen como jefe y caudillo de los israelitas. Jefté trata de bregar con el rey de los amonitas de una forma diplomática, y el rey de los amonitas decide no hacerle caso a Jefté. Y entonces vaya conmigo al versículo 28. Dice: sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Y escúcheme bien en este día. Dice: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y mira lo que está haciendo Jefté al frente del Señor. Lo que le dice es: Señor, si tú me entregas a mí verdaderamente a los amonitas, entonces yo te voy a dar X, Y, Z. Lo que Jefté está haciendo es lo que nosotros llamamos reverse psychology, o psicología a la inversa. Le está diciendo: oh, Señor, si tú me entregas, entonces yo te doy, pero te voy a entregar esto para que tú me des lo otro. Y muchas veces, mi hermano, nosotros tenemos la misma mentalidad. Y yo no sé si te ha pasado, pero yo lo he escuchado de muchas personas que dicen: Diosito, si me entregas a mi hijo de regreso, yo haré X por ti. O si me das este trabajo esta vez, Señor, yo te prometo de que te serviré más. Dios, si tú haces esto por mí, yo te prometo que yo voy a ir más a la iglesia, que voy a leer más la Biblia, que voy a orar todos los días. Y hacemos estas promesas creyendo de que Dios puede ser burlado con nuestras psicologías y nuestros pensamientos, o que podemos doblar la mano del Señor para que haga a favor mío, cuando en realidad lo que Dios dice es lo siguiente: confía en mí, yo te amo. El pensamiento cananeo dice: tengo que manipular a Dios, y Dios dice: no me tienes que manipular, confía en mí, yo te amo.
Y es completamente diferente las dos maneras de pensar, mi hermano, porque creemos, y Jefté creyó que ofreciendo sacrificio de una persona, un sacrificio humano a Dios le vendría esto bien. Cuando la realidad es, hermano mío, y escúchame bien, la historia de Jefté, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté antes de que él hiciera esta promesa a Dios. Así de que no tuvo que hacer la promesa para que el Espíritu de Dios estuviese en él, sino que Dios había decidido utilizarlo a él como él era, con su falla, con sus problemas, con sus situaciones. Dios decidió levantarlo a él como caudillo del pueblo de Israel, y Dios no estaba buscando ni estaba necesitado de sus holocaustos ni nada por el estilo. Dios estaba diciendo: yo quiero utilizarte y yo quiero amarte de la forma en que tú eres, y yo quiero de que esto sea gloria para mí, de que yo puedo sacar a alguien de la tierra de Tob, traerlo de la distancia, levantarlo aquí, hacer la obra mía para que siga hacia adelante. Pero Jefté, con su pensamiento cananeo, cree que Dios verdadero es como el Dios Baal. Que el Dios Baal, según los cananitas, para que te diera la victoria en una guerra, tenías que entregarle un holocausto humano. Y Jefté decidió actuar con Dios de la misma manera que actuaba con los dioses paganos. Hace unos meses atrás nos visitó el pastor David Ormachea y estuvo dando unas charlas. Y en las charlas el pastor dijo lo siguiente que me tocó a mí profundamente. Dijo: la gente, o la mayoría de la gente, no adora a Dios de la manera que Él busca ser adorado, sino que adoramos al Dios de nuestra mente, la forma en que nosotros creemos que Él quiere que lo adoremos. Y eso es todo falta, hermano mío, de entender y de conocer la palabra de Dios. Y ahora Jefté salió a la guerra, y cuando llega a la guerra dice la palabra del Señor que él destruye a todos los amonitas. Ve conmigo el verso 32 para que veas cómo termina esta historia. Dice: Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor le entregó en sus manos. Señor los entregó en sus manos, así de que Jefté ganó la batalla. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Y Dios le dio una victoria excelente y gigantesca a este hombre Jefté. Verso 34 dice: cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Jefté le prometió al Señor de que él iba a entregar un holocausto vivo, la primera persona que saliera de su casa. Y la primera persona que salió fue su hija. Yo quiero darte el último punto del día de hoy. Y el punto número 3 en el día de hoy es este: Dios está lleno de amor y gracia. En esta historia, Jefté decide seguir este juramento y matar a su hija.
Pero no sé usted, me imagino que en su hogar, cuando terminé de leer esta escritura, usted estará pensando, ¿cómo puede ser posible de que Dios hiciera de que este hombre cometiera tal hecho? Y la verdad es que Dios nunca le pidió a Jefté que sacrificara a su hija. Él decidió hacer este juramento contra el Señor, o para el Señor. Pero es interesante ver de que Jefté sabía de que si le había prometido algo, el Señor se lo tenía que cumplir. Pero lo que Jefté no sabía era de que Dios había ya creado una manera de él poder salir de un juramento mal hecho. Dios proveyó una salida antes del tiempo de Jefté, para que cuando hicieras un juramento de esta manera y entenderías de que en tu mente de que lo hiciste mal y que has pecado contra Dios, de que pudieras aceptar lo que has hecho, pedir perdón al Señor por el error, y el Señor te perdona. Si vas conmigo al libro de Levíticos, está en las pantallas. Levíticos capítulo 5, versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Dice, si alguien hace uno de estos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho este juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, como la de hacer un juramento a la ligera, deberá reconocer que ha pecado y llevar al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Dios había creado una salida para el pecado que había cometido Jefté. Jefté no tenía que sacrificar a su hija, pero sí tenía que reconocer de que había ya Dios provisto una salida. Y te digo lo que esto me acuerda. Esto me acuerda de que ya para nuestro pecado y nuestro error, Dios proveyó una salida. Esa salida se llama Jesucristo. Dios proveyó una salida antes de que tú cometieras el error que cometiste. Antes de que tú hubieses tomado la decisión que tomaste. Ya Dios había provisto una manera de tener perdón de pecados. El Señor lo proveyó mandando a su Hijo hace más de 2000 años atrás a que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. La diferencia es que Jefté no sabía de esto que Dios había hecho, pero tú en el día de hoy te lo estoy diciendo para que lo sepas. No tienes que tratar de bregar o de manipular a Dios. No tienes que seguir pensando de que tú eres la única persona que importa, sino de que en este día Dios te dice: he creado ya una forma en la cual tú puedes salir de todo esto, en la cual puedes encontrar perdón de todos tus pecados, en el cual puedes encontrar amor y puedes encontrar a un Dios que dice: te amo. Y es a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, Jefté tuvo unos grandes errores. Jefté pensó de que él era lo más importante. Pero aún así Dios lo usó. Él decidió adorar a Dios de la manera que adoraba a los otros dioses. Pero el problema más grande que hizo Jefté, o que cometió Jefté,
fue que nunca pudo reconocer su pecado verdadero y tirarse a la misericordia de Dios para que Dios lo perdonara. Y yo vengo en esta mañana implorando por ti que no seas tú como Jefté, de que reconozcas que has cometido errores al frente de Dios y al frente de tu familia y todo eso, pero que también tú puedas decirle: Señor, perdóname. Y que en este día puedas decir: entra en mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Yo reconozco que yo he pecado contra ti, Señor. Perdóname. La palabra del Señor dice de que si tú puedes hacer eso, de que el Señor te perdona y borra todos tus pecados y empieza a trabajar vida nueva en ti. La palabra dice que lo viejo ya ha pasado y aquí el Señor trae algo nuevo. En este día, si ese eres tú que me estás escuchando, por favor, te pido de que no seas como Jefté. Te pido de que reconozcas tu error y que reconozcas que has pecado contra el Señor y pídele perdón al Señor. Tírate ante la misericordia de Dios y dile: Señor, perdóname. En este día, si tú eres una de esas personas que dice: pastor, yo necesito el perdón de Dios, yo no quiero seguir con los errores del pasado, yo no quiero hacer mayores errores que Dios no me ha llamado a hacer, yo no quiero seguir tratando de utilizar a Dios en mi vida, o yo no quiero seguir tratando de pensar de que yo puedo manipular a Dios, sino que yo me quiero entregar a Dios. Yo lo que te pido es que hagas esta oración conmigo en este día. Y cuando terminemos la oración, te pido de que vayas a nuestra página virtual, laiglesiafamiliar.org, y nos dejes saber de que hiciste oración en este día. Oremos al Señor. Ora conmigo ahí en tu casa donde estás. Amado Dios, Señor, perdóname, Señor. Yo he estado tratando de vivir mi vida, Señor, creyendo de que te puedo manipular a ti y que puedo, Señor, darte algo que ya no te pertenece a ti. Señor, reconozco hoy que todo te pertenece a ti y que te necesito. Padre amado, perdóname. Perdona mi vida, Señor. Perdona mis errores. Perdona, Señor, mis malos pensamientos, mis malos sentimientos. Y límpiame, Señor, con tu sangre. Yo reconozco que tú eres el Señor y quiero que seas Dios de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si en este día hiciste esta oración, por favor, ve a la página virtual nuestra, laiglesiafamiliar.org. Déjame saber de que hiciste esta oración. Yo quiero orar contigo y por ti en el día de hoy. Si estás en tu hogar, lo que te pido es que mientras nosotros continuamos en este tiempo, de que le pidas al Señor que te levante, que te pida el Señor, pídele al Señor que te ayude a alabarlo a Él como Él quiere ser adorado y alabado. Y mientras escuchamos esta canción, te pido que levantes tus manos y lo adores en espíritu y en verdad en el día de hoy.